Buenas noches, hermanos. Un miércoles más con la seguidilla de estudios expositivos en cuanto a Primera de Juan. Juan está desarrollando el tema de cómo probar los espíritus. Dicho de otra forma, cómo saber si el predicador o maestro es realmente un cristiano o no. Miércoles pasado vimos la primera parte de no creer en todo espíritu. Ese es el mandamiento que Juan deja. Y por favor, si tenés tu Biblia, vamos a ubicarnos en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Estaremos dando una lectura seguida, entonces, con el propósito de posicionarnos. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La última parte es lo que resume el tema de estos dos estudios, el estudio anterior, el miércoles pasado y el de hoy. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan nos está exhortando a probar a los espíritus. Nos está animando a no creer todo lo que se está enseñando y por supuesto a todo quien lo está enseñando, que es lo más importante. La razón se encuentra al final del verso 6. El apóstol nos muestra como resultado de esta prueba solamente dos posibilidades: el espíritu de verdad y el espíritu del error o de error, espíritu de mentira. El espíritu de verdad es del Espíritu Santo con mayúscula y el espíritu de verdad es el espíritu de Satanás o la de sus demonios. Aunque ya lo dijimos, de vuelta debemos remarcar que en el área espiritual, por más buena e incluso que se tenga las mejores intenciones, ninguna enseñanza que no concuerde con las Escrituras es buena, bajo ningún sentido. Toda enseñanza espiritual del error siempre lleva escondido dentro un tumor mortal. Así es que las enseñanzas pueden venir de Dios o de demonios, y por supuesto cada uno con resultados completamente opuestos. Siempre que Satanás deja enseñanzas, lo hace con el propósito de engañar y destruir. Lo hace por medio de sus voceros o falsos espíritus. Cuando Dios habla, primero lo hace impartiendo verdad, con el propósito de transformar el alma y edificarla. Es notable cómo Pablo le hace recordar a Timoteo la manera que le llegó la salvación gracias a las Escrituras y denota el poder de ellas, la eficiencia de la palabra, mostrándole los resultados y los beneficios de ella en la vida de Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. El 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando Dios habla, tiene el propósito de salvar y edificar. Viendo estos dos puntos, podemos comprender que
El Hijo de Dios, o para el Hijo de Dios es importante, es gravitante la capacidad de poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Esto no podemos tomarlo a la ligera, lo dijimos el miércoles pasado. Estamos llamados a defender la palabra y no es que esta no se defienda o esté indefensa. Somos, como la iglesia, los que tenemos el privilegio de portar y proclamar la verdad. Tristemente, la palabra desde sus inicios fue atacada y en muchos casos fue intoxicada con doctrinas torcidas y de las enseñanzas falsas. Satanás casi de manera instantánea tomó participación, atacó e introdujo ya en los inicios de la iglesia. Es por eso que encontramos exhortaciones reiteradas veces en el Nuevo Testamento, animándonos a defender la fe y a guardarla, como lo hace Pablo al final de su carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 20. Dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1, el 13 y 14, dice: retén la forma de la sana palabra que oíste, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le estaba diciendo: Timoteo, guarda la doctrina, defiéndela, Timoteo. Timoteo, esta verdad que conoces desde tu juventud, presérvala, Timoteo. Esta verdad está siendo atacada. Ese es el llamado que Pablo hace a su discípulo amado Timoteo. Bueno, esto también se aplica a los pastores y los maestros, especialmente a los maestros y pastores, pero realmente es el trabajo principal de todo enseñador, de todo maestro, digo bien y me corrijo, aunque también y realmente todo cristiano debe guardar la sana doctrina. Ningún cristiano puede hacerse a un lado de tremendo privilegio y a su vez responsabilidad. Caso contrario, ¿qué podríamos estar enseñando si no la defendemos? Si descuidamos la verdad, entonces solo resta enseñar el error. Por eso es importante hacerlo, lógicamente. Para defender la verdad son necesarias dos cosas. Primero, conocer la verdad y, lógicamente, segundo, reconocer el error. Es decir, debemos estar en práctica y muy familiarizado con la verdad y descubrir o discernir el error cuando esto se despliega o se está enseñando. Y entiéndase que cuando se enseña serán hechos por portavoces de Satanás. Estos son hombres, son maestros, algunos tienen títulos de predicadores o maestros y etc. La doctrina sana y el discernimiento siempre van juntos. No pueden discernir, no puede haber discernimiento sin doctrina y lógicamente no habrá doctrina sana sin discernimiento. Esto es un principio. Es absolutamente necesario para todo maestro y pastor que esté capacitado, que esté instruido, que esté en forma para distinguir el error. Ya sabemos por la manera que Pablo se dirige a Timoteo sobre el compromiso que tiene el creyente como parte viva y parte activa de la iglesia en sostener la verdad. Para que si tardo, le decía Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o sostén de la verdad. Juan entonces está llamando a los creyentes a examinar lo que escuchan y tomar nota, chequear sobre lo que se enseña, y no ser ingenuos, no ser descuidados. Amados, no creáis a todo espíritu, versículo 1, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Detrás de todo engaño se encuentra un espíritu, una organización de espíritus, sea este maestro, pastores, de cualquier engaño que haya. Juan nos da la razón
para probar los espíritus. Estamos todavía en un pequeño repaso, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se debe notar que no son pocos ni un grupo reducido. Juan dice muchos. Y esto está escrito a propósito y está guiado por el Espíritu Santo con una intención. Son muchos. La dimensión del error es un problema grande. Satanás está desplegando el error con ejércitos de maestros torcidos y falsos maestros. El campo de batalla se realiza en el área del conocimiento, en la mente de las personas, no en actos de exorcismo, como lo dijimos, la mayoría de los maestros que se escudan detrás de la cristiandad, y es otra vez importante aclarar cuando hablo de cristiandad, digo que se escudan detrás de esto, me refiero a todos aquellos que dicen ser cristianos. Están siendo proveedores, es un término muy interesante, proveedores de Satanás para las enseñanzas del error. La gran mayoría de estas sectas y religiones pseudo-cristianas son hipócritas e ignorantes sobre las verdades doctrinales. Es difícil cada vez más, realmente en la iglesia es muy difícil encontrar una enseñanza precisa de las Escrituras. Ya muchas de las enseñanzas en todo Paraguay probablemente estén alteradas, sin sujetarse a los principios estrictos de las Escrituras. Cuando Juan se refiere a espíritus, él está hablando simplemente de los voceros de demonios o de los maestros. Juan nos manda a probar a los espíritus, porque el mundo entero, en cualquier parte, continente o país, regiones, iglesias o no, están invadidas como virus. Y hoy en día estamos muy familiarizados y tal vez algunos hasta traumados por el término virus. Es un enemigo, dicen los especialistas médicos y el gobierno, esparcido por todo lado. Me refiero a la situación de la pandemia a nivel global. El enemigo se desprende, se contagia, nosotros no lo podemos ver, pero puede estar en cualquier parte, en una superficie. Algunos dicen en el aire, otros dicen en el suelo, en la ropa. Bueno, esta habilidad de esparcir la doctrina errada se parece al virus en las iglesias, en las mentes de la mayoría de las personas. En el verso 2, el apóstol empieza a dar algunas marcas de cómo probar a estos espíritus. Dice el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto o por medio de esto, dice Juan. Y desde aquí hasta el final del versículo 6, Juan delinea la forma el cual él dice en esto. Son 3 pruebas positivas las que nos van a dar una luz de cómo saber si el maestro está hablando con el espíritu de la falsedad o está hablando con el espíritu de la verdad, el del Espíritu Santo. Otra vez al ejemplo. Creo que hubo un montón de problemas en cuanto a los hisopos, y me refiero a las pruebas que se están haciendo en la actualidad para saber si una persona está con un contagio positivo o no del COVID-19. Y hay confusión porque algunos dicen dar positivos, otros no, porque finalmente las pruebas que se están haciendo no son confiables. Es importante que para tener un diagnóstico final, el mecanismo de hacer pruebas sean fiables. Entonces, Juan dice de esta forma, en esto, con esto, de esta manera. Y son 3 los puntos que pude encontrar en varios comentarios, algunos con diferentes nombres, pero son puntos muy interesantes y pareciera ser que coinciden con la mayoría. El primer punto es la prueba de la cristología, es decir, saber qué cristología, si la cristología del maestro es la correcta. Y el punto 2 es la regeneración del maestro, es decir, si este maestro posee vida eterna,
si este maestro nació de nuevo, si es una nueva criatura. Y el tercer punto es la profesión de sus fundamentos, es decir, la profesión de la ley divina, qué piensa, qué habla, qué dice al respecto. Vamos al primer punto, la cristología, la confesión de la divinidad del Señor Jesús. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿qué quiere decir esto? Una de las tantas realidades de los demonios es que siempre negarán por medio de sus engañoparlantes o voceros la divinidad de Cristo, es decir, que Jesucristo no es Dios. Por otra parte, negarán también su encarnación. Entonces, lo que uno debe analizar sobre este punto es la doctrina de la cristología. Es de presuponer que también aquí se está comprendiendo la doctrina de la Trinidad. Es decir, que si alguien niega la Trinidad, entonces tampoco puede asumir que Jesucristo es el Dios encarnado. Cuando se habla de Jesús como Dios encarnado, de manera directa nuestra doctrina se dirige a la verdad trinitaria inevitablemente. Juan no está entrando en detalles sobre esta doctrina, nosotros tampoco vamos a hacer. Simplemente él nos da la pauta básica para ver qué cree o enseña esta persona o individuo, es decir, su cristología, de vuelta. ¿Qué es lo que él está creyendo? ¿Qué es lo que él está diciendo? Este maestro, este espíritu que está detrás del maestro. ¿Qué es lo que dicen estos que vienen por las siestas, por ejemplo, o los sábados con corbatas, bien vestidos, prolijos, algunos incluso con acentos gringos, muy buenas personas, muy lindas personas? Pero ¿qué están diciendo realmente? Personalmente les animo a que investigues de manera particular un poquitito. Y pronto te vas a dar cuenta que el Cristo que ellos creen y el Cristo que ellos enseñan no es el mismo Cristo que las Escrituras revelan, el Cristo encarnado, el Hijo de Dios. Juan nos deja bien claro que el que es de Dios asume y cree que Cristo es el Dios encarnado. Es de fijarse cómo Juan trabaja mucho en la divinidad de Jesús, en el primer capítulo de Primera de Juan, en el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la verdad eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios escrita, la Biblia, y tenemos la palabra viva de Dios, su Hijo, el Verbo. Nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, nuestras manos lo han tocado al Verbo de la vida. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Son los apóstoles, sencillamente. Juan comienza la epístola hablando de la divinidad y la encarnación de Cristo Jesús. En el capítulo 2, Jesús es el justo Dios y sin pecado, quien siempre aboga por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único justo, Él es el único que satisfizo. Él es la propiciación, la satisfacción por nuestros pecados, significa eso. Es el único sustituto que satisfizo la justicia que Dios esperaba. ¿Por qué? Juan responde en el verso 14
el Evangelio de San Juan dice, el mismo Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el Hijo de Dios se hizo carne, vivió como un hombre entre nosotros, vivió sin pecado, murió en la cruz del Calvario como un hombre por el pecado de los hombres. El único sustituto válido o legal, si querés entender así, que satisfizo la demanda de Dios fue Jesús, porque la paga del pecado es la muerte y Jesucristo pagó este precio con su muerte. Es por eso que podemos decir o puedo decir de mi redención que no fue obra mía ni logros personales, fue por el sustituto de mis transgresiones frente a Dios, Jesucristo, su único Hijo. Primera de Juan 2, ¿quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega a Jesús, que es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Juan aquí coloca la deidad del Hijo al mismo nivel que la del Padre. Es imposible dar gloria al Padre discriminando al Hijo. Y dar gloria al Hijo discriminando al Padre. El Hijo es en esencia igual al Padre. Primera de Juan, capítulo 3, casi un eco, dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Pudiste ver la profundidad de este versículo? Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y estas religiones pseudo-cristianas, exactamente eso es lo que no hacen, cumplir este mandamiento, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es el mandamiento, que creamos. No es creer en una siguiente deidad o una deidad sustitutiva, ni mucho menos anular la deidad de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Juan dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan dice y se refiere a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios hecho carne. Es imposible agradar a Dios y tener vida. Es imposible agradar a Dios y tener vida eterna sin creer en Jesucristo. Es inútil. Toda enseñanza contraria es una falsedad. Si usted cree en esta doctrina, está creyendo en doctrina de demonios. Varias veces Juan repite y menciona sobre la divinidad de Jesús. Los que niegan esta verdad de las Escrituras simplemente no son de Dios. Entendiendo esta verdad entonces, no podemos llamar a alguien que no cree en estas verdades hermano. No se puede. Ellos están caminando por la línea de la herejía. ¿Por qué? Porque están negando los fundamentos de la verdad del cristianismo. Y en esencia, el fundamento más importante, niegan a Jesucristo mismo. Es interesante cómo este mismo Juan habla de Jesucristo en su segunda carta, en el verso 3. Fíjate por favor, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Baja un poquitito en el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Qué sencillo, ¿verdad? Con breves citas notamos la importancia de la correcta doctrina de Jesucristo. Es de asumir que una persona con una doctrina contraria a las enseñanzas bíblicas sobre la persona de Jesús, simplemente la situación de ese individuo es que, otra vez, no pertenece a Dios. Esta es una doctrina fundamental y por más inocentes que parezcan, por más
sinceras que se vean. Si esta persona no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, de vuelta, esta persona no es de Dios. Cristo no fue, ni es un hombre creado como ellos dicen y enseñan los mormones y especialmente los testigos de Jehová. Juan entonces nos muestra que esta es la primera prueba que nos ayuda a discernir y saber si está hablando de parte de Dios, de qué cree y qué confiesa sobre Jesucristo. Cuando hablo con una persona, mediante lo que declara de Jesús, puedo entender su postura y su doctrina sobre la confesión de la fe. Muchos creen y creen con la misma fe genuina o una fe ortodoxa, he visto un comentario, con la que creen los demonios. Es un poco chocante, pero lo voy a volver a leer. Muchos creen y creen con la misma fe genuina o la fe ortodoxa con la que creen los demonios. Ellos saben y también creen en Jesús. De hecho, la Biblia declara que ellos creen y tiemblan. El problema con ellos se encuentra en que ellos no confiesan que Jesucristo es su Señor. Romanos capítulo 10, en el verso 9, nos muestra Pablo la importancia. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es simplemente creer que Él es el Cristo. Ya vimos que los demonios hacen esto y asumen como una realidad. Lo que no hacen es sujetarse a Él como Señor y conocerlo o reconocerlo en sujeción a tal como único Señor. Lucas 10, en el versículo 16, el que a vosotros oye, dice Lucas, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, fíjate, por favor, desecha al que me envió, el Padre. La declaración aquí es la siguiente: o se da honra al Padre o al Hijo, o no hay honra para ninguno de los dos. No existe adoración de manera independiente, discriminando al Padre y solamente honrando al Hijo, o discriminando al Hijo y dando honra al Padre. Esto es imposible. Según esta declaración, aquí se tira al basurero esa doctrina simplista y con tintes de comprensión y gran amor que dice puedes adorar a Dios desde cualquier religión. ¿Escuchaste? Simplemente esto se desecha desde esta verdad bíblica. Ningún hombre podrá adorar a Dios sin Jesucristo. Y no todas las religiones llevan a Dios como algunos dicen. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué parte de esta declaración no entendiste o no están entendiendo? Absolutamente es imposible llegar al Padre o a Dios si no se hace por medio de Jesucristo. Juan 8, en el 42, Jesús entonces le dijo a los judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. De vuelta podemos ver la importancia de la declaración de la encarnación de Jesús. Juan 6:45, escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Juan, por esta razón, repite la inutilidad de tratar de llegar a Dios sin Jesucristo. Es completamente imposible hacerlo sin Él. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. De alguna manera, en la actualidad, las iglesias tienen la inclinación de hacer que todos los participantes puedan sentirse cómodos y sin ser ofendidos por las verdades de las Escrituras. Ninguna religión o culto sin la honra al Hijo llevan a Dios.
Eso de que todas las religiones llevan a Dios solo tiene una fuente y lógicamente es Satanás. Él sabe perfectamente que el único camino a Dios es Jesucristo. Satanás es muy fiel a su religión. Él se sujeta fielmente a su creencia, solo que él no lo hará saber. Procura todo tipo de libertad de culto con el fin de no dar a conocer a Cristo como Salvador y Señor. Satanás evitará que las almas conozcan la verdad de Dios y ellos, sus demonios, son muy eficientes a su propia doctrina. Si existe alguna religión que practica las enseñanzas morales de las Escrituras, o sean estas buenas en moralidad o caridad o etcétera, etcétera, pero no honran a Jesucristo simplemente y como punto final a todo lo que dijimos, no son de Dios. Solo existen dos fuentes de información. A nivel espiritual, la enseñanza del error o la enseñanza de la verdad. No existen muchas opciones más, no importa cuál sea la estructura y la fabricación de esas religiones. O es falso o es verdadero. Algunos dirán, bueno, pobrecito, están haciendo lo mejor que pueden. Dios sabrá en su misericordia cómo corregir la ignorancia de ellos. Habrás escuchado ese tipo de comentarios. Existen cristianos que piensan y enseñan este tipo de doctrina victimaria y lastimera. Y Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo podríamos esta verdad bíblica acomodarla? ¿Cómo le daríamos la vuelta? ¿Qué responderíamos al respecto? No podemos, no existe dos posibilidades. O se las acepta a esta verdad o se las rechaza. Pero nunca podrán ser diluidas y ya está, punto. No se pueden diluir. 1 Timoteo capítulo 2. El versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cualquiera que elabora una religión que deje de lado al único mediador, ese está enseñando una doctrina falsa, es una mentira. Cualquiera de las formas de redefinir a la persona de Jesucristo fuera de las enseñanzas del Nuevo Testamento definitivamente procede del espíritu del error, dice en el verso 3. Y todo espíritu, en nuestra cita bíblica, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que intenta, otra vez, redefinir a Cristo, la enseñanza que rediseña a Jesucristo, es el espíritu del anticristo. Es el mismo espíritu engañador que opera ahora, en el mundo entero, y que operará en el anticristo que menciona el Apocalipsis. Es el espíritu que viene de Satanás mismo, es una doctrina de muerte, y ese error se enciende en el fondo mismo o en el infierno mismo. Juan 5:19 dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan habla del espíritu del anticristo que ya está aquí. Este tiene la peculiaridad y el objetivo único de oponerse a Cristo. Entonces, para probar a los espíritus, dice Juan, la primera es la prueba de la cristología del maestro, o del espíritu en este caso, si declara correctamente la divinidad de Jesucristo, o mejor dicho, si declara la divinidad de Cristo. Y punto 2, si el maestro posee vida eterna, si este maestro es regenerado, si este maestro ha nacido de nuevo. Lo que buscamos en esta prueba son algunas evidencias de regeneración de qué es lo que él dice y si arroja algunos indicios, algunas características de una persona regenerada, si él posee una naturaleza nueva.
Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo es una afirmación de la seguridad de los creyentes, el cual se dirige en contraposición a los falsos maestros, y se entiende que estos no tienen vida eterna, o deben entenderse de esta manera. Es lo mismo casi que lo que está diciendo Juan en el 1 Juan capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Juan está haciendo un gran contraste, como ya lo caracteriza en este libro, y lo hace entre vosotros, los creyentes, versículo 20, y los que no son creyentes, del verso 18 y 19. El 18 dice, y ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los creyentes, los regenerados, tienen al Espíritu Santo. Y aquí es de gran importancia fijarse, mi querido, y prestar mucha atención, que cuando dice al Espíritu Santo previene en el cristiano, guarda a los hijos de caer en herejías y que abandonen la fe que les fue depositado por los santos una vez y para siempre. Esta es una gran afirmación. El efecto que el Espíritu Santo produce en nosotros es un efecto de cuidado. Pueden notar que los que se fueron se han ido porque no tienen la unción, y nosotros los creyentes hemos vencido porque tenemos al Espíritu Santo. Otra vez, 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso han vencido, dice Juan. Ellos no, porque no tienen ese efecto protector que envuelve, que guarda a todo cristiano, que es el Espíritu Santo, la unción. Nunca fueron genuinamente regenerados, nunca fueron cristianos reales. La segunda prueba nos muestra que somos poseedores del Espíritu Santo, que vive en nosotros, somos partícipes de la vida eterna. Primera de Pedro capítulo 1 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, y simiente en otra versión dice de semilla, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta verdad nos está enseñando que no podemos ser engañados totalmente por la falsedad. Y por supuesto que el creyente, el Hijo de Dios, puede ser engañado parcialmente. Claro que hay muchos hermanos que viven en el engaño, y Pablo hace referencia de este tipo de engaño o de este tipo de cristianos que están allí engañados, y habla de eso en Efesios capítulo 4, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, así los llama, llevados por donde quiera de todo tipo de doctrina por estratagema de hombres, es decir, los espíritus del error, los falsos maestros, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los creyentes pueden ser casualmente o parcialmente engañados, pero no serán engañados definitivamente o mortalmente embaucados. La regeneración y el poder del Espíritu Santo, por el cual fuimos transformados, nos previene de estas cosas. El Espíritu Santo que vive en nosotros nos guarda, nos guía, nos enseña en cuanto a la verdad del Evangelio, nos inclina hacia ella. El corazón de todo creyente, casi por reflejo, por una cuestión instintiva, escucha la verdad y se dirige a ella, se inclina de manera natural hacia ella. No es como el hombre no regenerado. El hombre no regenerado, en cambio, dice que él no discierne las cosas del Espíritu. Corintios 2:14 habla sobre el hombre natural y dice que él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Es como hablarle a un pedazo de madera, hablarle a
esta madera, a la pared, qué sé yo. No entienden, no escuchan, no comprenden, no perciben. Y no tenemos por qué nosotros incomodarnos, o la palabra tal vez es enojarnos. Yo no me puedo enojar con tales. El cambio que se va a producir en ellos es una cuestión del Espíritu Santo. Nadie puede hacer nada sobre eso. El sentido de obligarlos y enojarnos contra ellos, porque no podemos hacer. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que mueve a fe a las almas. Dios tiene forma de llevar a los pies, las almas a los pies de Cristo. Algunas veces son de la forma menos pensadas y hasta irónicas. Fíjense o acuérdense por favor de Pablo. Él fue a matar y a perseguir a los cristianos, y de ser un perseguidor ahí en Damasco, termina siendo perseguido como un cristiano. Terminó siendo un cristiano finalmente. Él se encuentra con Cristo, y cuando se encuentra con Cristo y se pregunta quién es y luego qué debe hacer. Esto es obra del Espíritu Santo. No lo hizo porque estaba buscando a Cristo. Al contrario, él estaba persiguiendo a Cristo. Y por eso decimos que la salvación es de Dios. 1 Corintios 16, capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pueden confundirnos temporalmente, pero no totalmente. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. Aquí esta porción no solo es aplicable a la salvación, sino que se aplica muy eficientemente también a la edificación de cada creyente. Cuando más conocemos de las verdades de las Escrituras, más libertad disfrutamos en el Espíritu. Un maestro regenerado, aunque este maestro cuente con una formación básica de las Escrituras, siempre este será fiel a los fundamentos básicos de la fe que él conoce, aunque sean muy limitados, y no las abandonará. Él será fiel a la palabra de Dios. Los falsos maestros siempre atacarán la gracia, despreciando el evangelio de la gracia, denigrando la persona y obra de Cristo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos pondrán un evangelio que depende de las obras personales, ritos, cultos, actos. Con estos logros, y hago entre comillas, así podrán alcanzar a Dios. Es notable que los creyentes, muchos de estos, están descansando en este tipo de salvación. Ellos saben que ellos ignoran que la salvación es un regalo, pero existe todavía personas que agregan un granito de arena a ese regalo, como si Dios reclamase algo, o por las dudas debo hacer algo más, porque si no Dios podría disciplinarme, o en el peor de los casos, y habrás escuchado también, Dios puede sacarme la salvación y puedo perder la salvación. La salvación es por gracia, es un regalo. Pero el falso siempre enseñará obras, más obras, más obras, y apuntalará su doctrina sobre logros. Juan dice que hay una comparación con para hacer una comparación con los espíritus, es decir, estos maestros y su doctrina. Juan dice, debe haber vida eterna en ellos. Es manifiesto en ellos características de un regenerado, un espíritu que se convirtió y vive a la verdad. Él ama la verdad, él enseña la verdad, es un reflejo, es algo que caracteriza a alguien que se ha convertido, que nació de vuelta, que nació de nuevo. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué caracterizan a los falsos maestros? Verso 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Juan está diciendo, ustedes son de Dios
y no van a ser engañados, en otras palabras. Entonces, Juan muestra la prueba de la cristología y muestra también la prueba de la regeneración, si el maestro posee la salvación o posee la vida eterna, si él fue regenerado, nació de vuelta. Y punto 3, la tercera prueba que Juan nos muestra, es la profesión de la ley divina o mis fundamentos. ¿Qué profeso? ¿Sobre qué fundamento? ¿Qué es lo que ellos hablan? ¿Qué es lo que ellos instruyen acerca de la Biblia? ¿Qué es lo que ellos escuchan? Dice versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Te fijaste? Los espíritus del error o falsos maestros tienen una audiencia populosa y cautivada a sus doctrinas. Ellos son populares, la mayoría de los que se congregan con ellos se sienten muy cómodos a su lado. Esta debe ser observado con cuidado si ese maestro o ese personaje tiene muchos seguidores. Cualquier hora es posible que tenga muchos seguidores a cualquier hora. Es posible que existan algunas rarezas de las cuales debemos mirar y debemos cuidarnos y son errores en sus enseñanzas. Es muy probable. Si la mayoría los sigue, es seguro que su doctrina está picada. Como dijimos el miércoles pasado, ya fue alterada, fue violada, está picada. Tiene un lindo envase, pero internamente lo que posee está fallada. La verdad de Dios siempre fue recibida. Y argumento un poco con respecto a lo que estoy diciendo, de que estos maestros tienen una audiencia populosa. La verdad de Dios siempre fue recibida por la minoría, siempre el Evangelio fue aceptado por un remanente y no por la mayoría. La Biblia, es interesante este comentario, la Biblia es el libro del remanente. Cristo tenía un montonazo de importantes seguidores, ¿se acuerdan? Pero cuando empezó a dar instrucciones de acuerdo a las Escrituras y las exigencias de un Hijo de Dios, se salieron y, como diríamos en la actualidad, empezaron a abrirse de Jesucristo y finalmente Jesús se quedó con solo 11 discípulos. En el aposento alto estaban 120 en los inicios del libro de Hechos, ¿se acuerdan? Que tampoco es un número muy grande. Y el Pentecostés, que se convirtieron en 30,000, o por lo menos nos muestra 30,000 almas, o 3,000 almas, me corrijo, 3,000 almas. Pero esto era una obra de Dios y no era obra del hombre. El razonamiento y la enseñanza de Juan es que el pueblo de Dios nunca fue mayoría. Así lo es en la actualidad en la iglesia. En el Antiguo Testamento también los salvos eran y fueron remanentes, y en la iglesia también los salvos son remanentes. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El mundo sigue y reconoce a los que son del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está debajo del control del maligno. Por tanto, las personas escuchan a los que son del maligno, a los proveedores de Satanás, los voceros del maligno. Entonces, ¿cómo podemos saber quiénes son del espíritu del error? ¿O quiénes son los maestros de la mentira? Estos maestros con doctrinas falsas. Con 3 pruebas. La prueba de la cristología de ese maestro, si la divinidad de Jesucristo, si acepta la divinidad de Jesucristo, si este maestro posee vida eterna, es regenerado, y si su profesión es hacia la ley divina que Dios ha entregado. Esta es la mecánica, esta es la enseñanza, estas son las herramientas que Juan nos da para no creer, para probar a los espíritus y no permanecer
ingenuos creyendo a cualquier enseñanza y a cualquier enseñador o maestro. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra arroja luz a nuestra mente. Gracias, Señor, porque somos bendecidos por tu palabra al poder comprenderla, no por nuestra inteligencia, no porque tenemos un intelecto elevado, sino porque tu Espíritu Santo, Señor, ensancha nuestras mentes a fin de ver, Señor, las profundidades, la magnitud de tus verdades, tus exigencias, tu carácter. Señor, que tu palabra decante en nuestra mente, en nuestro corazón, para producir cambios, para estar atentos, Señor, a cualquier indicio de error frente a nosotros, al ver, a escuchar. Y no solo escuchar y quedarnos quietos, sino actuar en defensa. Señor, produce cambio en nuestra mente para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.